Buenas noches, amados hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta tarde. Vamos a continuar con el tema que he venido tratando en estas reuniones que he tenido con ustedes. Así es que vamos a ir de inmediato al pasaje que tenemos como base, que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 y en el verso 18. Mateo capítulo 28, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora también, hermanos, quiero invitarlos a que continuemos en la lectura en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 13 y en el mismo verso. Juan, capítulo 13, verso 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hasta aquí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor, que Él se digne a derramar en ella su bendición. Amén. Habíamos estado viendo, hermanos, que, como dice allá el libro de Mateo en el capítulo 28, en el verso 18, el Señor le entrega una misión a sus discípulos, a ese grupo íntimo de seres, igual que nosotros, que estaban con el Señor y habían andado con el Señor. Entonces, ellos habían visto morir a su maestro en la cruz, pero también ellos habían visto resucitar al Señor. Y el Señor, antes de dejarlos aquí en esta tierra, Él les entrega una misión. Y decíamos que esta misión es una misión, si podríamos así llamarlo, o llamarla imposible, porque el Señor les está diciendo no solamente que ellos vayan a las naciones y prediquen el evangelio. Ese iba a ser su campo, las naciones, los gentiles, todos aquellos que quisieran escuchar el evangelio. Y por lo tanto, el Señor les entrega la misión de ir a esas naciones, de ir a esos seres paganos
que no tienen ningún temor de Dios, nunca han tenido, ni en el tiempo actual tienen temor de Dios, y sus discípulos fueron enviados a esas naciones. Si trasladamos eso a la actualidad, podríamos decir que eran seres que ni siquiera conocían la Biblia. Por lo tanto, es muy difícil a estos seres entregarles un mensaje. Es una misión imposible, porque el hombre tiene muchas cosas a su alrededor y en su mente que lo alejan de Dios. Las cosas de Dios para las cosas que ellos hacen no les conviene. Por lo tanto, la misión que tenían ellos y la misión que tenemos nosotros en el día de hoy era que ellos fueran a esas naciones, les entregaran el evangelio y hicieran discípulos. Un discípulo es uno que sigue al maestro, es uno que sigue a un maestro, una enseñanza. Y por lo tanto, los discípulos del Señor tienen que seguir las enseñanzas del Señor. Pero, hermanos, para seguir las enseñanzas de un maestro humano, no se necesita esto, sino que se necesita estar identificado con esa persona para poder seguirle, ver los gustos de esa persona. Pero para ser un discípulo del Señor, se tiene que estar preparado. Para ser un discípulo del Señor, una persona tiene que estar preparada. Y ese es un rol que cumple el Espíritu Santo. El Señor nos manda a nosotros a predicar el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, las personas se arrepienten, se convierten al Señor, creen que Él murió por ellos en la cruz del Calvario, y ahí el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Por lo tanto, ya están capacitados para ir aprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Es decir, un discípulo del Señor debe ser preparado por el Señor para obedecer. Una persona que no se convierte al Señor, una persona que no ha recibido de parte del Señor el deseo del arrepentimiento, no es una persona que pueda seguir las enseñanzas del Señor, porque las enseñanzas del Señor están en otra escala. Las enseñanzas del Señor son celestiales. Las enseñanzas del Señor son espirituales. Por lo tanto, un ser que no ha sido preparado espiritualmente no puede seguir las enseñanzas del Señor. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, el Señor, después de capacitar a los hombres, capacitar a estos hombres que vienen de naciones paganas, capacitar a estos hombres que en el día de hoy, como ya he dicho, ni siquiera se han tomado el trabajo alguna vez de abrir la Biblia, pero de pronto a ellos, por cualquier circunstancia, llega la luz del Evangelio, llega la palabra de Dios, esa persona tiene el Espíritu Santo, porque el que cree recibe el Espíritu Santo, como nos dice la palabra del Señor. Recibe el Espíritu y empieza a ser capacitado para ser un discípulo del Señor. Y el Señor comienza a estos hombres a enseñarle, comienza a enseñarles su doctrina, comienza a enseñarles lo que Él quiere, pero lo que Él quiere para su bienestar, para el bienestar de ellos, pero también para alabar, para ensalzar, para glorificar su santo nombre. Es decir, hermanos, todas las enseñanzas que el Señor nos da son para nuestro bien. No hay ninguna enseñanza que el Señor nos dé
que no sea para nuestro bien. Y el hombre es capacitado. El hombre ha sido preparado para ir obedeciendo estas enseñanzas del Señor. Y yo decía que entre esas enseñanzas del Señor hay una columna vertebral. Y podríamos titular esta parte del mensaje del Señor, esta columna vertebral del Señor, podríamos titularla como los mandamientos del Señor. El Señor nos ha dejado muchas enseñanzas, pero el Señor también nos ha dejado una columna vertebral a su pueblo, a su iglesia. Por lo tanto, la iglesia que quiera andar, que quiera tener la sana doctrina, tiene que acatar, tiene que aprender cómo el Señor les da o les entrega esa enseñanza. ¿Cuál es el sentido espiritual de esas enseñanzas que el Señor nos entrega? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y la primera enseñanza, es decir, el primer mandamiento de esa columna vertebral, si pudiéramos ponerle una enumeración, la vimos la semana pasada, y es la cena del Señor. Ese mandamiento el Señor se lo entrega a los suyos, la cena del Señor, donde Él nos enseña agradecimiento, donde Él nos enseña gratitud a Dios. Hermanos, la cena del Señor es un mandamiento de amor. Y gracias a Dios que ha sido enseñado este mandamiento a través de los siglos y que fue ordenado por el Señor mismo. Que fue ordenado por el Señor. Y ojalá, hermanos, que así lo sigamos enseñando. Ojalá sigamos enseñando y practicando este mandamiento hasta que el Señor venga. Cada primer día de la semana, los suyos se reúnen al partimiento del pan. Y en el día de hoy hay un grupo de asambleas de discípulos agradecidos de Dios, respondiendo a un mandamiento de amor. Y se reúnen cada primer día de la semana, como ya lo he dicho, se reúnen para hacer memoria del Señor en la obra de la redención como obediencia al mandamiento. Como ya lo he dicho, hermanos, en profundidad vimos este mandamiento la semana pasada. Pero como con la ayuda del Señor, vamos a seguir analizando ese capítulo 13 del Evangelio según San Juan, porque ustedes se acuerdan que en el primer mensaje yo les di una tarea. Ojalá que algunos hermanos hayan podido hacer esta tarea. Estoy diciendo que el Señor nos ha capacitado para obedecer. A veces las circunstancias de la vida no nos dejan muchas veces romper esa cadena de tantas cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero había dicho que el Señor, en el último discurso que Él les entrega a los suyos, antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor les está hablando de estos mandamientos que estamos viendo. Y allí en el capítulo 13, porque había dicho que viéramos el capítulo 13, 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan, aparecen todas estas enseñanzas. Y vamos a ver allí en el capítulo 13, vamos a ver el primer mandamiento que el Señor da en este capítulo. Y nosotros podríamos
darle la enumeración o titularlo como el segundo mandamiento del último discurso del Señor antes de su muerte. Y para eso fuimos a Juan en el capítulo 13 y en el verso 13. Y vamos a leer nuevamente ese pasaje el cual lo hicimos hace un rato. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, fíjense, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. ¿Cuál es el motivo? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí viene una gran verdad con esta afirmación que el Señor hace. De cierto os digo, en verdad os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y ahí continúa hacia abajo esa lectura y ese pensamiento, pero vamos a tomar esos 4 versículos para analizar si pudiéramos llamarlo, como ya lo he dicho, el segundo mandamiento. Creo, hermanos, que todos nosotros conocemos acerca de este tema, pero nosotros sabemos también que mientras el Señor estaba en la cena, ¿qué hace él allá en ese pasaje? El Señor se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Vamos a hacer, hermanos, un poco de historia para que nos podamos meter en el contexto de cómo esto sucedió. En la Palestina, en los lugares donde el Señor andaba o anduvo mientras estuvo en esta tierra, dado que estos lugares eran lugares secos, desérticos, eran lugares de mucho polvo. No existía el pavimento que tenemos hoy en día. Seguramente los zapatos de los discípulos eran abiertos, tipo sandalias, y no tan solo de los discípulos, sino que de todos los habitantes de esos lugares. En ese momento tampoco existía, si así pudiéramos enseñar, la comodidad de hoy, que cuando uno llega cansado del trabajo, cuando uno llega cansado a la casa y llega transpirado por los acontecimientos de todas las cosas que suceden en las calles en el día de hoy, uno se mete al baño, abre la ducha y se baña. Entonces, nos estamos poniendo en ese contexto para ver cuál era la costumbre de ese entonces. La gente de ese entonces iban a los baños públicos, habían baños públicos en aquellos lugares. Ellos se bañaban y se vestían, por lo cual entonces quedaban ellos completamente limpios al tomar esos baños. Pero cuando ellos caminaban por esos caminos polvorientos, llegaban limpios en el cuerpo, pero por supuesto, por las circunstancias de donde ellos andaban, llegaban con los pies llenos de polvo.
Estoy entregando, hermanos, estos antecedentes o estos acontecimientos para que veamos la magnitud de lo que el Señor hizo con los suyos. En ese entonces, la gente que tenía, hermanos, cierto estatus, cierto estándar económico, tenían un esclavo y ese esclavo se encargaba de esas labores. Pero esta era una labor tan humillante y tan indigna que hay escritos de la época que dicen que una persona judía, fíjense, una persona judía en ese tiempo, cuando se endeudaba mucho o caía en problemas económicos de deuda, para pagar la deuda, esta persona de nacionalidad judía, es decir, un israelita, se hacía esclavo. Pero como según la ley, no podía ser esclavo de un hebreo, sino solo por un tiempo limitado, es decir, al 7º año, este hombre tenía que ser libre porque era judío. Pero mientras era esclavo, este hombre tenía que hacer las labores que su amo le mandara, le indicara. Pero, hermanos, fijémonos en esto. Esto es muy importante. Pero había una sola cosa que estaba escrita en la tradición judía y que por ser judío, no podía hacer. Y era ser enviado a labor de lavar los pies. Esto era muy indignante, dado el orgullo y la soberbia de todo ser humano. Era humillante lavarle los pies a otro. Cuando el Señor llegó a ese lugar donde está con sus discípulos, cuando el Señor llega a ese lugar, esa era la costumbre. Recordemos, hermanos, que una vez el Señor dijo allá en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 7, parafraseo, hermanos, esto: yo vine acá y tú no me lavaste los pies. Le está diciendo a aquel fariseo que invitó al Señor a cenar en su casa. Yo vine acá y tú no me lavaste los pies. El Señor le está diciendo: nosotros veníamos de la calle y no lo hicieron. Teníamos nuestros pies polvorientos. Y el Señor está hablando de aquella mujer que enjugó los pies de él con perfume. Y como nadie hizo ese trabajo, ninguno de sus discípulos tampoco dijo: bueno, yo voy a lavarle por lo menos los pies al Señor. Nadie lo hizo. Por el contrario, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Bueno, ellos estaban disputando lugares. Ellos decían: en tu reino yo estaré a tu derecha, otro yo a tu izquierda, y peleaban entre ellos por tener el primado, buscando puestos. Entonces, el Señor, en su sabiduría, en su sola potestad, y siendo él un ser majestuoso, siendo él, como dice la palabra del Señor, el soberano, siendo él el rey de reyes, siendo él el señor de señores, él, antes de ordenarles a ellos que debían lavarse los pies unos a otros, él se ciñe una toalla para lavarle los pies. Fíjense, hermanos, la posición que toma el Señor. Vosotros me decís Señor y vosotros me llamáis maestro,
y Señor, y decís bien, porque lo sois. Entonces, ellos, cuando el Señor hace este gesto, ellos deben haberse quedado todos atónitos. Y entonces llega donde Pedro y Pedro le dice estas palabras: no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Esto es tan indignante, es rebajarse tanto lo que tú estás haciendo, es bajar tanto de estatus, que no me lavarás los pies jamás, porque tú eres el maestro, tú eres el Señor. Entonces el Señor aquí le da una enseñanza y le dice, vuelvo a parafrasear: mira, Pedro, si yo no te lavare los pies, tú no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, al escuchar estas palabras del Señor, le dice: Señor, entonces lávame completo. El Señor le dice: no, porque el que se lava o el que se baña, aquí es la palabra, está limpio. Está limpio. ¿Y qué es lo que necesita entonces? Solo necesita lavarse los pies. Eso es lo físico. Eso es lo natural. Pero vamos a la aplicación espiritual, hermanos, de esta lección que el Señor les está entregando a los suyos. De este, no lección, sino que de este mandamiento, hermanos, que nosotros debemos estar preparados como estuvieron preparados los discípulos para obedecerlo. Y la aplicación para ellos en ese momento y nosotros ahora es que nosotros estamos lavados, nosotros estamos bañados por su preciosa sangre. Y Pedro, que fue aquel que dijo: no me lavarás los pies jamás, y cuando el Señor le dijo: mira, Pedro, si yo no te lavare los pies, tú no tendrás parte conmigo. Pedro, que también había recibido el Espíritu Santo y que también estaba preparado para la obediencia, aprende muy bien, hermanos, esta lección. Y ojalá que nosotros podamos ser como Pedro, aquel hombre que era tan impulsivo, pero que era tan del Señor. Todas las cosas que él hacía muchas veces las hacía por su prisa, por su carácter, pero él era tan del Señor y el Señor conocía el corazón de Pedro. Y entonces él aprendió también esta lección, que él, estando en su vida como un hombre de Dios, como un maestro de las cosas de Dios, por lo que había aprendido de su maestro, escribe allá en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 18, estas célebres palabras: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? ¿Cómo fuimos lavados? ¿Cómo fuimos bañados? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros, pero manifestado
en los postreros tiempos, por amor, Él fue manifestado a su debido tiempo, por amor a vosotros. Y hermanos, fueron lavados nuestros pecados pasados, con la sangre preciosa fueron lavados nuestros pecados presentes y nuestros futuros pecados. Nuestra limpieza, hermanos, es completa en nosotros. Pero en el caminar de este mundo, esa es la lección que el Señor les quiere entregar a los suyos. En el caminar de este mundo, nosotros necesitamos lavarnos los pies. Como decía un predicador del campo a sus hermanos, más de alguno de ustedes se ensució las patitas en el día de hoy. Entonces, confiese sus pecados, mostrándoles esa realidad nuestra de que nos contaminamos, pero estamos limpios. El Señor dijo a sus discípulos: ustedes están todos limpios, excepto uno, Judas. Pero ustedes necesitan lavarse los pies. Primera enseñanza. ¿Cuál es? La enseñanza, hermanos, es que nosotros necesitamos ir a Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados diariamente para mantener la comunión de vida con Dios, para estar en la presencia de Dios, para poder mantenerlos en la presencia de Dios libres de pecado. Pecado permanente que todavía está en nosotros. Si alguno dice que no peca, es mentiroso, dice el apóstol Juan. Ahora, también el Señor aquí en esta porción les está entregando otra lección respecto al pecado. El Señor nos da una lección aquí respecto al pecado, pero ahora veamos otra lección. Y antes de hablarles de esta otra lección que podemos sacar de este pasaje, de esta enseñanza, de ese mandamiento que el Señor les está entregando a los suyos, quiero partir con una pregunta. ¿Dónde están los lavatorios? ¿Obedecemos lo que el Señor nos quiere enseñar? Y pregunto, hermanos, a vosotros, ¿se lavan los pies acá, en vuestra iglesia? Entendemos que la lección que el Señor nos da no es literal, aunque la podríamos hacer literal para mostrar lo que hemos aprendido de Él. Es decir, lo que estoy diciendo, hermanos, que nosotros no vamos a llevar a la iglesia lavatorios para lavarle los pies a los otros hermanos. Hermanos, nosotros que enseñamos la palabra de Dios, nosotros que enseñamos la vida cristiana, que enseñamos estas cosas a otras personas, de ser cristianos, de ser hijos de Dios, ¿hemos meditado en lo que esto significa? ¿Hemos comprendido, hermanos, lo que significa que yo primero tengo que lavarle los pies a mis hermanos? ¿Estoy cumpliendo este mandamiento? Fue la segunda lección o el segundo mandamiento que Dios da en ese lugar. De hecho, hermanos, en la Biblia hay antecedentes. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que nos dice de la viuda que debe ser ayudada por la iglesia?
porque entre paréntesis digo esto, hermanos, porque en la iglesia del Señor, hermanos, nadie debiese tener necesidades, nadie. Todos debemos tener comida y abrigo, como nos dice la palabra del Señor. Entonces, a la gente pobre, a los hermanos, las iglesias en antaño, y ojalá que en el día de hoy también pudiera hacerse esto entre las iglesias, entre los hermanos, entre las asambleas locales, los ponían en una lista para darle y da las características de esta viuda, de esta persona viuda que se va a ayudar. Y dice una particular característica que esta persona tenía que tener. ¿Cuál era, hermanos? ¿Se acuerdan? Y que haya lavado los pies de los santos. Y que haya lavado los pies de los santos. Probablemente, hermanos, esa costumbre se mantuvo en el tiempo en Israel. Pero más adelante, cuando llega la modernidad, la pavimentación, los zapatos cerrados, se acabó. Pero, ¿qué es lo que el Señor dijo que fuéramos a predicar? ¿Y qué es lo que significa que yo le lave los pies a ustedes, hermanos? Pedro le dijo al Señor, tú no me los lavarás jamás. Entonces le dice el Señor, mira, Pedro, mira, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y le quiere decir el Señor a Pedro, tú vas a meditar lo que yo he hecho contigo. Ustedes van a meditar. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que pasó. Hasta lo van a escribir. Y ustedes, mis discípulos, van a cumplir ese mandamiento. Aunque ahora no lo entiendan. Aunque ahora no lo entiendan. Y eso nos da paso a mostrar cosas que tiene el discípulo. Ese discípulo que está preparado para obedecer, que puede obedecer, puede meditar profundamente la palabra del Señor y perfeccionar más el mandamiento en el transcurso de su vida. Estoy seguro, hermanos, que los discípulos no comenzaron a cumplir este mandamiento inmediatamente, pero a medida que pasaba el tiempo y meditaban más sobre estas cosas, ellos iban haciéndolo mejor. Bien. Conclusión, hermanos. Cada uno de ustedes podrá encontrar otras en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es un mar de enseñanza. La palabra del Señor es muy profunda y es muy extensa. Conclusión 1. Lavar los pies a mis hermanos es mi actitud frente al pecado de mis hermanos. Así yo le lavo los pies a mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó que nos ensuciamos y el propósito de Dios es limpiarnos constantemente, limpiarnos todos los días. Lo dice la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Dice la palabra del Señor, si andamos en luz, tenemos comunión con los hermanos. Usted, hermano, no me diga que está en luz si no tiene comunión con sus hermanos. Si andamos en luz, tenemos comunión con los hermanos. Yo estoy en luz, dice alguno. ¿Tiene comunión con sus hermanos? Para andar en la luz, hermanos, no significa ser perfecto.
porque nadie es perfecto, solo el Señor. Andar en luz es confesar diariamente los pecados. El Señor lo enseñó en el Padre Nuestro, que tenemos que pedir. ¿Qué tenemos? Pregunto, hermano, ¿qué tenemos que pedir con el pan nuestro de cada día? ¿Cómo dice el Señor? Perdona mis pecados. Dice así. Dice, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. ¿Nos habíamos fijado en eso? El Señor no está satisfecho con que le digamos, Padre, perdona mi mal carácter. Padre, perdona esa diferencia que tuve al hablar de mi hermano. Perdona la palabra brusca que dije a esa hermana o a ese hermano, etcétera. El Señor nos dice, eso no es suficiente. El Señor quiere que lavemos los pies de nuestros hermanos. Hermano, tú le dices al Padre, perdona nuestros pecados. Si no lo hacemos, entonces no estamos obedeciendo este mandamiento que el Señor nos está dejando. El Señor dijo, lavaos los pies unos a otros. Pregunto, hermanos, ¿tu esposa peca? ¿Tú pecas? ¿Cuál es tu actitud frente al pecado de tu esposa? Ay, usted supiera, es que ya no la aguanto más. Usted no sabe lo que es soportarla. Pregunto, hermanos, ¿tú te has considerado a ti mismo? Nosotros a lo mejor la ofendemos o ofendemos a otros, más que ella a nosotros. Y nos soporta, pero nosotros nos quejamos. ¿Cuál es tu actitud, hermanos? Por ejemplo, ¿qué hacía ese hombre de Dios llamado Job? Él todos los días, como lección, ofrecía un sacrificio. ¿Por quién? ¿Por quién? Hemos leído el libro de Job, ¿no es cierto? Por el pecado de sus hijos. Hay papás que les dicen, mire su hijo, esto o esto otro. Uf, mi hijo jamás. Pregunto, hermanos, pregunto con sinceridad, ¿nuestros hijos pecan o no pecan? ¿Por qué te escandalizas del pecado de otras personas? ¿Cuál es tu actitud de crítica? Mire lo que pasó con este hermano. ¿Estás lavando los pies de tus hermanos? Tú le dices diariamente al Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lavar los pies a los hermanos significa que si tu hermano peca contra ti, tú no dices, oh, a mí, sino que tú dices, mi hermano me despellejó, mi hermano habló mal de mí. Y ahí como creyente, hermanos, tenemos dos posibilidades. Una, reflejar la carne en ese momento. O dos, reflejar a Cristo. ¿Qué es lo que hace el Padre cuando nosotros le decimos, perdona nuestros pecados? Nos perdona. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti, así como el pastor que deja las 99 ovejas en el corral y va tras la que se le perdió, entonces tú vas al hermano y le dices, no es lo que tú me hiciste, no es lo que tú dijiste lo que más me duele. Lo que más me duele, mi hermano, es que tú te estás alejando del Señor. Es que tú estás perjudicando tu vida.
Entonces, lavamos los pies. Insistes y le dices, con esto te estás apartando, con esto te estás alejando de él, y él quiere lavarte los pies. Yo he orado, hermano, por ti. ¿No dice Juan? Si alguno viene a su hermano cometer pecado, ¿qué dice? ¿No ve? Yo esperaba eso de este hermano. Pero no importa, ya no lo voy a saludar más a ese hermano. Lo voy a dejar de lado. ¿Eso es lo que dice? Si alguno viene a su hermano cometer pecado, ora por él. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué tenemos que orar por él? Porque nosotros también tenemos tejado de vidrio. Entonces no tires las piedras al techo, porque también se te puede quebrar el tuyo. Todos tenemos que ir diariamente al Señor. Todos tenemos que ir a pedirle perdón. No sé, hermanos, si hoy día lo habremos hecho. Y esto, hermanos, es para presentarnos en santidad en la casa de Dios. Y le decimos al Padre, perdona mis pecados, pero también le decimos, perdona los pecados de mi esposa, de mis hijos, de mis seres queridos, ten misericordia de ellos. Todos tenemos parientes cercanos que necesitan la misericordia de Dios. Misericordia por este hermano que ha sido engañado y está en pecado. Eso significa la actitud de lavar los pies de mis hermanos. Es donde yo reflejo, hermanos, el carácter de Cristo. A nuestro Señor, ejemplo nos ha dado siempre. A nuestro Señor lo estaban crucificando, lo estaban golpeando, su cuerpo lleno de sangre. Y él decía desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que yo soy el creador, el dueño del mundo, el rey de reyes, y que tengo todo el poder. ¿Qué habría sido de esos hombres si la oración del Señor no hubiese sido escuchada? Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo supremo. Lavaos los pies unos a otros. Eso yo lo digo, dice el Señor. ¿Es así? Así como yo os lo he hecho. Estamos cerca de la hora, pero vamos a ver otra conclusión bien corta, hermanos, que tiene que ver con el pecado de nuestros hermanos y que tiene que ver con lo que dijimos al principio, que el Señor vino a enviar a los suyos a una misión imposible, a enseñarles obediencia, como lo he dicho, a hombres paganos, alejados de Dios. En el día de hoy, gente desinteresada completamente de Dios. Si no fuera porque todo el poder del Señor y de su presencia sería el fracaso más grande. Pero, hermano, no ha sido así. El evangelio sigue pujando. Llevamos siglos proclamando la obediencia de los hombres a Dios. Y los discípulos debemos obedecer al Señor para que nos escuchen cuando nosotros también lo enseñemos. El Señor los iba a mandar a sus discípulos. Él sabía que ellos querían tener puestos, jerarquía, es la tendencia natural del hombre. Querían ser reconocidos como los ministros del Mesías. Pero el Señor les dice, entre ustedes no será así. Ustedes deben estar dispuestos a tomar el lugar más humilde entre vosotros. Y así como yo, siendo Dios,
No tuve como usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarme, sino que me humillé a sí mismo, haciéndome siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, me hice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando tomamos ese pasaje de allá de Filipenses 2, decimos que el Señor se hizo hombre. ¿No es cierto? Hecho semejante a los hombres. Pero dice la palabra del Señor, a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose siervo. Nunca te le olvide, hermanos. Él se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ustedes quieren puestos. Si ustedes quieren ser mis discípulos, les dice el Señor, tienen que buscar el servicio y tienen que amar a sus hermanos humildemente para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos. Para que el mundo sepa que ustedes son los que me siguen, los que han aprendido esa enseñanza. Hermanos, hemos aprendido esa enseñanza. Hemos visto dos mandamientos del Señor. ¿Cuál fue el primero? La cena del Señor. Ojalá, hermanos, que este día domingo, que este primer día de la semana, nuestros locales estén llenos de hermanos obedientes, obedientes, y obedientes no por costumbre, sino por amor al Señor. ¿Y cuál fue el segundo mandamiento que hemos visto? Lavaos los pies unos a otros. Lavaos los pies unos a otros. Estamos cumpliendo con los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Estamos siendo obedientes a su palabra. Estamos lavando los pies de nuestros hermanos. Oramos por ellos. Es que el hermano, usted supiera, tiene un carácter tan fuerte. Por ese hermano hay que orar. Es que usted supiera, hermano, el daño que ese hermano me ha hecho. Hay que orar por él. Usted supiera las cosas que está metido ese hermano. Hay que orar por él. Oremos por nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que esos hermanos vuelvan en sí y puedan ser restaurados a la comunión. Pero no nos demos el lujo de criticar. La palabra del Señor nos enseña, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, todos un día estuvimos fuera de la puerta. Todos un día éramos rebeldes a Dios. Y Él puso en nosotros, viles pecadores, su Santo Espíritu para que le obedeciéramos. Todos, hermanos, hemos sido lavados y limpiados con la preciosa sangre de Cristo. Todos estamos lavados. Todos estamos limpios. Pero cada día que pasamos en este mundo, nos vamos ensuciando, si así pudiéramos llamarlo, con el polvo de este mundo.
Y debemos todos los días confesar nuestros pecados delante de Dios para mantener esa comunión que cada hijo de Dios necesita. Hermanos, no critiquemos. Hermanos, seamos obedientes al Señor. Obedezcamos su palabra y veremos en nuestras vidas prácticas cómo el Señor nos va a ir entregando el crecimiento que necesitamos, la tolerancia que necesitamos, el poder que necesitamos para esforzarnos y trabajar en las cosas de Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.